Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenido a esta nueva edición de los seminarios que venimos organizando dentro de la red de niveles de vida, salud, nutrición y desigualdad. Hoy tenemos con nosotros, van a presentar sus investigaciones, a Carlos Barea y a José Manuel Terrán de Frutos. De hecho, nos van a hablar del perfil materno y peso al nacer en mujeres españolas durante la crisis económica de 2007-2015 como un antecedente de la pandemia de COVID-19. El trabajo y los resultados que nos van a presentar, de hecho, forman parte de la tesis doctoral de José Manuel Terán de Frutos, dirigida precisamente por Carlos Barea. Carlos Barea, que es quien hará la intervención, es licenciado en biología y doctor y en la actualidad profesor del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. Imparte docencia en los grados de biología y antropología social y cultural y también en el máster de antropología física. De hecho, sus líneas de investigación, las líneas de investigación que ha llevado a cabo durante todos estos años, tienen que ver con el ámbito de la ecología humana y la biología evolutiva del ciclo vital humano, abordando precisamente el cambio biodemográfico, particularmente en poblaciones mediterráneas, pero también pues, toda la cuestión de los procesos biosociales, la salud ginecológica y tendencias temporales de perfil materno y prácticas obstétricas. De hecho, como tendremos, estoy seguro, ocasión de comprobar a lo largo del seminario, muchas de estas cuestiones saldrán en su exposición. También ha abordado el tema, lógicamente, de la cuestión de la fertilidad, los embarazos en mujeres españolas inmigrantes y el posible impacto de la crisis económica. Y hay que indicar también su faceta de investigador principal en proyectos relacionados con las exhumaciones que se están llevando a cabo dentro del proyecto de memoria histórica, exhumaciones de la Guerra Civil Española, ¿no? Dentro de su faceta en el ámbito de la antropología física y bueno, estas cuestiones, ¿no? Bueno, agradecer por supuesto a Carlos y a José Manuel que hayan preparado este seminario. Y antes de darle la palabra para su intervención, pues sí que me permitiréis que aporte algunas reflexiones sobre la importancia del tema que se pone encima de la mesa, ¿no? Creo que el indicador del peso al nacer es una variable muy importante por las repercusiones que va a tener en el futuro de esos niños y esas niñas que presentan este tipo de dificultades. Es una cuestión, como sabéis, que ha recibido bastante atención por parte de diferentes campos de estudio y que cuenta ya incluso con una cierta tradición en el ámbito también de la historiografía, la hipótesis de Baker, etcétera. Y por tanto creo que es de esas investigaciones que resultan muy oportunas porque luego pueden tener, o deberían de tener, al menos desde mi punto de vista, una aplicabilidad muy directa en cuanto a la implementación de políticas en este caso de salud, que busquen de alguna forma prevenir este problema del bajo peso al nacer, que probablemente, y los resultados que nos van a mostrar, pues ponen en evidencia que es una cuestión que está ahí, que no podemos obviar y que requiere de esa acción preventiva tan importante para ahorrarnos muchos problemas de salud en el futuro. Por tanto, reiterar el agradecimiento a Carlos y a José Manuel por haber preparado este seminario y le damos ya la palabra para que el profesor Carlos Barea inicie su intervención. Bien, buenas tardes, muchas gracias, Josep, por tu presentación y gracias a quienes estáis escuchándonos. Vamos a comenzar nuestra intervención con una imagen que corresponde a otra población, en este caso estadounidense, pero que anticipa muy bien los contenidos que queremos desarrollar. Muestra
la prevalencia, la incidencia de bajo peso al nacer en grupos sociales estadounidenses. El bajo peso al nacer, como sabéis, es nacer niños y niñas, bebés masculinos y femeninos, con menos de 2.500 gramos, que es un umbral muy bien establecido de maduración fisiológica y que limita la supervivencia, limitado tradicionalmente a la supervivencia tras el nacimiento. La línea superior corresponde a la serie temporal de bajo peso al nacer en población en clases sociales desfavorecidas, que básicamente corresponden con, aparte de otros grupos sociales o étnicos, a población afroamericana e inmigrante, y la línea inferior corresponde a grupos sociales más favorecidos o de buen estatus económico bueno. Como veis, a pesar de que se ha reducido la prevalencia en el primer grupo, en el más desfavorecido, esta sigue siendo al final de la crisis, del periodo analizado de la serie temporal, el triple que en el otro grupo, ¿no? Bien, lo que pone de manifiesto es que los indicadores perinatales, en este caso el bajo peso al nacer, también la edad gestacional, la tasa de o la prevalencia de partos pretérmino, permite valorar también desigualdad social en sociedades contemporáneas, ¿no? Porque expresa lo que Naciones Unidas, la OMS, en 2006 definió como el desarrollo fetal óptimo. El desarrollo fetal óptimo son aquellas condiciones que permiten al nacido sobrevivir y que no determinan negativamente a largo plazo etapas posteriores del ciclo vital, ¿no? Introduce la OMS aquí el concepto que ya conocemos, que es bien conocido, de programación fetal, que incluye la consideración de que las condiciones durante el desarrollo fetal pueden determinar niveles de cambios en el metabolismo y en la susceptibilidad que afecten no ya al nacimiento, sino en etapas posteriores, en la etapa adulta, a esa persona, ¿no? Está vinculado fundamentalmente con enfermedades crónicas. Pues bien, el desarrollo fetal óptimo expresaría las condiciones ideales en las que las mujeres gestan a sus bebés, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista emocional o psicológico. Y la OMS hace una reflexión que es muy interesante, ¿no? Invertir en la capacidad de todas las madres de llevar adelante un embarazo normal no solo reportará beneficios personales y sociales inmediatos, sino también beneficios acumulados para la salud y el desarrollo de los individuos y las sociedades durante decenios. Es decir, ese desarrollo fetal óptimo, esas condiciones maternas, deberían ser una variable también de evaluación de las condiciones de vida, de la desigualdad que las sociedades viven. Estas diferencias en indicadores perinatales pueden amplificarse en época de crisis, que es el contexto en el que vamos a desarrollar nuestra intervención, en función del grado de desarrollo y la cohesión social del país y de las políticas gubernamentales adoptadas. Muchas veces no es tanto la propia crisis como la respuesta gubernamental a la misma la que hace que, como ha pasado con la crisis iniciada en Estados Unidos en 2007, las sociedades se vean más o menos afectadas por ese impacto económico. Y ese impacto, esa situación de crisis, puede afectar a las mujeres en una gama muy amplia de elementos, ¿no? Combinando factores maternos, ambientales, tanto a nivel individual, familiar, comunitario, y no solamente a través de un empeoramiento de los recursos materiales, una pérdida de recursos materiales, sino fundamentalmente, como veremos a continuación, a través del aumento del estrés psicosocial, que puede afectar además a sectores poblacionales que desde el punto de vista material no se vean tan afectados o que no vean tan cambiada su situación, ¿no? La crisis que se inicia en Estados Unidos en 2007 impactará de manera brutal en algunas ocasiones al conjunto de la comunidad internacional. En España no es necesario recordar el deterioro de los indicadores macroeconómicos, también aquellos referidos a desigualdad, el indicador AROPE de marginalidad, etcétera, y sobre todo, asociado a ello, el impacto que tuvo la reducción presupuestaria gubernamental, por ejemplo, en salud, que como veis aquí fue del 16,5%. Bueno, esta combinación de factores lo que pretendemos es valorar hasta qué punto afectó a
al perfil materno y al resultado del embarazo en mujeres que en aquel periodo fueron madres. Vamos a ver dos niveles, vamos a mover en dos niveles. El primero, más inmediato, es cómo afectó la crisis económica a la natalidad en España a través de datos agregados del INE. El segundo aspecto, que es el grueso de nuestra intervención, cómo afectó la crisis económica las tendencias reproductivas en mujeres españolas, ahora lo matizo, y en el resultado de su embarazo. Y para ello vamos a utilizar los datos del Boletín Estadístico de Parto, que son que constituyen las estadísticas nacionales y que son los registros que cuando tras el nacimiento de un bebé se llevan a cabo para inscribirle, ¿no? De tal manera que incluyan serie de variables, no otras que podrían ser muy interesantes, pero que constituyen un volumen de datos muy bueno para evaluar, con sus carencias o sus deficiencias, muy bueno para evaluar tendencias seculares, ¿no? Fijaros que estamos hablando de más de 6.300.000 nacimientos entre 1996 y 2016. Bueno, los resultados que vamos a mostrar a continuación están restringidos a población española, madres españolas, básicamente porque tenemos tres grandes contingentes migratorios de mujeres en España que han sido madres, magrebíes, latinoamericanas y de la Europa del Este, que tienen perfiles culturales que hacen que sus patrones reproductivos sean muy característicos y muy distintivos, ¿no? A pesar de haberse insertado a la sociedad española. Con las madres de nacionalidad española vamos a poder percibir mejores impactos en un colectivo más homogéneo desde ese punto de vista. Y vamos también a restringir los resultados a partos simples, básicamente porque ha habido un incremento sustancial de partos múltiples en nuestro país asociado a la técnica de reproducción asistida y podría sesgar las tendencias en bajo peso que vamos a revisar. Bueno, el primer aspecto es, por lo tanto, cómo afectó la crisis económica a la natalidad en España, ¿no? Esta primera ilustración o gráfica muestra el cambio en el indicador sintético de fertilidad y de fecundidad, bueno, que corresponde al número medio de nacidos por mujer entre 15 y 45 años. Es un indicador poblacional de tendencias reproductivas. Y lo que se aprecia en el conjunto del país, es la línea punteada, es que tanto mujeres inmigrantes, que son la línea o corresponde a la línea roja, como mujeres españolas, registraron, después de un periodo de incremento de su fertilidad, del incremento nacional de la fertilidad, un descenso. Contribuyeron ambos colectivos a esa reducción de la fertilidad en España, más entre los emigrantes, un 16,4% se redujo entre 2008 y 2014, que las españolas, que fue en torno al 10%. Veis que hay un pequeño remonte en un momento en el que parece que ha terminado o que se está aliviando la crisis económica, pero en cualquier caso hemos entrado en un ciclo hasta el día de hoy que conecta con el de la pandemia de reducción de la fertilidad. La crisis también determina que tanto, como hemos visto, mujeres españolas como inmigrantes se retiren o renuncien a la maternidad, pero fue más intensa esa caída sin duda las inmigrantes. En 2008 se alcanzó un máximo de contribución de las madres inmigrantes a la natalidad en España, que es del 20%, superior al 20%, y a partir de 2008 y hasta el 2016 su contribución desciende, ¿no? Remonta un poquito más recientemente hasta ese 22% frente al 77% de las madres españolas, ¿no? Bueno, por lo tanto, la primera consideración es muy inmediata, ¿no? La crisis económica frustró las oportunidades y los deseos reproductivos de un amplio contingente de mujeres, ¿no? Tanto españolas como migrantes, ¿no? Ya centrándonos en las mujeres españolas, vamos a ver quiénes fueron madres durante la crisis económica, ¿no? Y la respuesta es muy inmediata, ¿no? El único grupo social que nítidamente aumenta y continúa o sostiene la natalidad en España son las mujeres de alta cualificación profesional, ¿no? Tanto en primíparas, que es la imagen que tenéis aquí, como en multíparas, que es la siguiente, ¿no? En primíparas, como veis, son las que incrementan nítidamente esa contribución, son el grupo que contribuye con más de un tercio de la totalidad de la natalidad en el país, y bueno, mantienen una pauta previa, sin duda, a la crisis económica, que es esa contribución mayor, pero desde luego es muy llamativo como la crisis económica determina que
se retiren o descienda la contribución de otros grupos de mujeres, particularmente de aquellas que hemos calificado como no trabajadoras, que son no solamente amas de casa, sino también amas de casa a la fuerza, es decir, paradas. Y como veis, son mujeres profesionales o administrativas, es decir, aquellas que tienen trabajos cualificados, las que igualmente cualificados, las que contribuyen predominantemente a la fertilidad en España. Eso va asociado a una tendencia que es sin duda previa a la crisis económica, a un retraso en la primera y segundas maternidades, ahora lo veremos, de tal manera que, fijaros, en 2017 el 40% de las madres españolas primíparas, estamos hablando de madres nacionales, tenía 35 años o más. Y en el caso de las multíparas, casi el 55% tenían 35 años o más. La gráfica es igual. Hay un descenso sostenido de las madres que no trabajan, de las mujeres que no trabajan, no son amas de casa, y son las profesionales que contribuyen esencialmente durante la crisis a mantener la fertilidad, ¿no? Bueno, por lo tanto, la crisis económica radicalizó una fuerte selección socioeconómica. He perdido la diapositiva relativa al espaciamiento. El espaciamiento es una pena porque es muy llamativo, ¿no? Aquellas mujeres que ya tienen un nacido espacian más durante la crisis económica, ¿no? Y además espacian más aquellas, hay un gradiente socioeconómico de tal manera que aquellas que son madres con menos recursos o con profesiones menos cualificadas o que son esas amas de casa, paradas que decíamos, espacian hasta 14 meses más que las profesionales, pero todas ellas posponen. Hay un pico en el año 2011 que corresponde al periodo de mayor crisis, 2009, 2010, en el que las madres, las mujeres, esperan a tener ese siguiente embarazo, ¿no? un segundo subsiguiente embarazo, ¿no? Y además esperan y lo harán, ya lo veremos a continuación, aquellas que tienen posibilidades o que tienen menos o que tienen más confianza en el futuro inmediato, ¿no? Acordaros que era una época de extrema incertidumbre colectiva, ¿no? Bueno, por lo tanto, la crisis económica radicalizó una fuerte selección socioeconómica de mujeres o de parejas que ya se venía gestando antes de la crisis, pero que fue mucho más marcada durante el periodo económico, ¿no? Y además concentra la maternidad predominantemente en profesionales que además se vinculan por esa voluntad de asentarse laboralmente, de acabar estudios, de asentarse laboralmente en una maternidad muy tardía. Bueno, ¿cómo afectó la crisis económica a la gestación y al peso al nacer? Bueno, vamos a ver dos indicadores, ¿no? Para simplificar, aunque los análisis también son iguales con riesgo relativo, con la previsión de tener gestaciones y embarazos con retraso en el crecimiento uterino, con bajo peso al nacer, a efectos visuales vamos a limitarnos a lo que es el porcentaje o la prevalencia de indicadores que hacen relación al peso al nacer, ¿no? Uno de ellos es menos utilizado, que es la insuficiencia ponderal al nacer, que se remite a estándares internacionales de la OMS y que tiene la cualidad de que es un indicador de retraso en el crecimiento intrauterino. Es muy crítico, es por debajo del percentil 3 y a diferencia del bajo peso al nacer, que no valora la edad gestacional, este sí establece ese riesgo o esa evidencia de retraso en el crecimiento en gestaciones a término de 37-41 semanas. Pero veis que los puntos de corte son muy parecidos a los del bajo peso al nacer, que es un indicador muy conocido, que es el que indicábamos antes de neonatos con peso al nacer de ambos sexos, menor de 2.500 gramos. Bueno, el umbral de 2.500 gramos está muy bien establecido, por eso el bajo peso al nacer es una variable muy utilizada y además muy fácil de recoger, ¿no? Porque está asociado a limitaciones funcionales que han limitado tradicionalmente, no a día de hoy, pero sí tradicionalmente la supervivencia de los nacidos y que conlleva riesgo de morbidez y mortalidad tras el nacimiento. Bueno, esta es una gráfica muy llamativa. Nosotros cuando la obtuvimos le dimos vueltas y vueltas porque lo que muestra, luego lo veremos, es un salto espectacular en la prevalencia, lo que tenéis aquí es de insuficiencia ponderal inmediatamente asociada a la crisis económica. Ya se percibe algo que luego veremos, hay un aumento a caballo entre 2007 y 2008 de la insuficiencia ponderal y una estabilización, ¿no? Pero análisis estadístico confirman que 2007, por ejemplo, el índice de Juden,
2008 es un año crítico a la hora, o OCDE, a la hora de establecer un cambio de tendencia en el que efectivamente el peso al nacer o la insuficiencia ponderal en este caso se estabiliza, pero en máximos históricos. Además, lo que no lo he incluido, lo que es muy llamativo es que esta gráfica se reproduce estratificando a las mujeres, a las madres españolas en este caso, por edad, paridad, estudio, empleo, residencia, los indicadores disponibles, las variables disponibles en el boletín estadístico del parto, ¿no? De tal manera que lo que se aprecia es un impacto general de la crisis económica que estimamos que probablemente se esté produciendo no por un inmediato impacto material, sino por estrés materno, ¿no? Que está muy bien establecido que afecta y limita el crecimiento intrauterino. A pesar de que es un poco de brocha gorda, los indicadores macroeconómicos predicen muy eficazmente la evolución. En este caso seguimos con la prevalencia e insuficiencia ponderal, de tal manera que tanto el PIB como la renta familiar bruta, que veis que tiene una evolución distinta, el impacto sobre los hogares es un año o dos posterior a la gran bajada del PIB, pero predicen el riesgo, en este caso, si estamos hablando de riesgo ajustado, de nacer con bajo peso nacer o con insuficiencia ponderal, un incremento de un 4,19% en 2009 y hasta de un 7,38% para el periodo peor de la crisis, ¿no? 2008-2012. Lo digo porque es un indicador que se asocia o que se adjudica a las mujeres siendo macroeconómico, es decir, no recoge el segundo, quizás sí, el de los ingresos familiares, pero en cualquier caso son indicadores macroeconómicos que aún así predicen muy bien el desarrollo fetal en mujeres. Bueno, por lo tanto, la tercera consideración es que la crisis económica determinó un aumento general del retraso en el crecimiento intrauterino que al ser tan amplio y afectar incluso a mujeres de situación socioeconómica buena, buena o de nivel económico o de nivel educativo alto, urbanas, etcétera, cabe asociar, como se ha propuesto también para otros países, para el Reino Unido, probablemente un aumento del estrés materno. Siguiente cuestión. ¿Afectó la crisis económica de distinta manera la maternidad y el resultado de su embarazo a mujeres que ya eran madres multíparas o aquellas nulíparas que iban a tener un primer embarazo? Bueno, para ello hemos recurrido a un procedimiento que ha resultado muy eficaz y muy sencillo de entender, no tiene mayor complicación, que se llaman las regresiones segmentadas, ¿no? Que lo que hace es en esas series temporales o en cualquier otra establecer años de inflexión que permite con ello establecer periodos en los que cambia la tendencia. En este caso cambia la tendencia, ahora ya pasamos a bajo peso al nacer, cambia la tendencia en el peso al nacer o en el bajo o la prevalencia de bajo peso al nacer, pero igualmente de riesgo con bajo peso al nacer, ¿no? Es lo que se llama el cambio porcentual y enseguida se comprende. Básicamente establecemos periodos de cambio. Bueno, antes de establecerlo, veis, aquí se aprecia el cambio temporal, la prevalencia de bajo peso al nacer, en todas las paridades, en el conjunto de mujeres, de madres españolas, nacidos vivos, partos simples, y lo que veis es que tras una década de incremento y luego de estabilización de la prevalencia de bajo peso al nacer en nuestro país, aumenta inmediatamente tras la crisis para estabilizarse. Y se estabiliza además a máximos históricos desde 1996 y desde la serie temporal completa anterior que pudiésemos seguir de los años 80. ¿No? Estamos en máximos niveles de bajo peso al nacer. Sometiendo estos datos a esta serie temporal a las regresiones segmentadas, lo que veis es que para el conjunto, lo que tenemos ahora es el conjunto de paridades, de mujeres que han sido madres, independientemente de su paridad, veis que hay un punto de inflexión en 2008 donde ha aumentado, es decir, digamos que muestra una tendencia significativa de incremento en el periodo anterior, ese brinco que veíamos anteriormente asociado a la crisis, y el punto de inflexión lo que está marcando es una estabilización del bajo peso al nacer a niveles históricos, de la serie temporal analizada,
pero que se estabiliza, es decir, no aumenta significativamente el peso al nacer durante el periodo de crisis económica. Sí se estabiliza a alta tasa, alta prevalencia, pero no aumenta, ¿no? De tal manera que no es significativo el cambio en esos años hasta el 2016, ¿no? Cuando desagregamos por paridad, lo que vemos es que las mujeres, que es la línea azul que tenéis ahora, las mujeres que son primíparas, que tienen el primer nacido, reproducen el esquema del conjunto del país, ¿no? Básicamente porque más de la mitad predominan las mujeres primíparas en los nacimientos en España, ¿no? Veis que igualmente en 2009, en este caso, un año después, el bajo peso al nacer se estabiliza para no aumentar, se mantienen niveles altos, hay una cierta tendencia que se aprecia en la línea del incremento, pero no es significativo. Y lo que es muy llamativo es que entre las mujeres multíparas lo que ocurre es que se reduce la prevalencia de bajo peso al nacer. A partir de 2008, el punto de inflexión lo que marca es una tendencia de caída, de descenso del bajo peso al nacer, hasta el punto de que se sitúa en valores de una década atrás. Un dato, por lo tanto, positivo. En las primíparas, arriba en azul, se estabiliza a niveles máximos y en cambio las multíparas desciende. ¿Cómo hemos evaluado o analizado esta consideración? Lo que para nosotros y para nosotras muestra es que está habiendo una selección muy fuerte de madres, que ya lo hemos visto antes, de madres fundamentalmente con recursos, con previsión, con estabilidad laboral, que es lo más importante en este periodo, y que esa selección es mucho más estricta en las madres primíparas que en las multíparas. En las multíparas solamente acceden a una segunda o tercera maternidad, son predominantes las madres con un segundo embarazo, con un segundo nacido. Es mucho más amplio porque probablemente están menos sometidas a la presión de ser madres, a diferencia de las nulíparas, de las que todavía no lo son, y por lo tanto afrontan un siguiente embarazo aquellas que tienen condiciones óptimas para desarrollarlo. Mientras que las primíparas, efectivamente, se estabiliza el bajo peso al nacer, pero lo hace estabilizándose con una cierta tendencia al incremento. ¿Por qué? Porque aquellas madres que son mayores, con esa tendencia al retraso de la edad de maternidad, que es previo a la crisis y que se acrecienta la crisis, un número más importante de mujeres sí que afrontarían, incluso en esa situación de ansiedad, de estrés, de cierta estabilidad laboral, pero sin duda de un estrés ambiental muy fuerte, esa primera gestación, fundamentalmente porque con edades muy avanzadas, como bien es sabido, hay una consideración de que no solamente aumenta o puede aumentar el riesgo durante la gestación y en el parto, que bueno, es debatible, pero que en cualquier caso se están aproximando al límite de su capacidad de fecundabilidad, de maternidad, ¿no? Bueno, esa es nuestra valoración, que la crisis económica ha determinado una fuerte selección social, pero que es mucho más intensa en aquellas mujeres que pueden permitirse un segundo embarazo solo en condiciones óptimas, mientras que las primíparas, sí, aquellas que no son madres todavía, que son nulíparas, aquellas que van a ser madres por primera vez, lo afrontan a pesar de una situación incierta, manteniendo esa estabilización del bajo peso al nacer, que de por sí está mostrando que hay muchas mujeres que han renunciado a pesar de ello a ser madres, ¿no? Bien, ¿han disminuido las disparidades en el resultado del embarazo en el contexto de la crisis económica? No. Puede haber una consideración de que ha habido una selección muy positiva de mujeres que afrontan la maternidad porque tienen mejores condiciones de vida, pero no es así. En aquellas, cuando se evalúa o se compara a nivel socioeconómico, se aprecia muy claramente que las disparidades aumentan, ¿no? A la izquierda tenemos a las mujeres que son primíparas y hemos seleccionado los grupos extremos. La línea azul corresponde a las mujeres profesionales o a las madres profesionales, y la línea superior, la línea de punto superior, a las madres que son no trabajadores, amas de casa, ¿no? Fijaros que hay notorias diferencias en prevalencia del peso al nacer. El segundo grupo, el de las madres trabajadoras, partos simples, repito, que son, tienen tasas altísimas, ¿no? De próximas al 8%, en algunos años al 9%, como podéis ver, que son valores de países en vías de desarrollo, de ingresos medios o bajos, ¿no?
Pero fijaros en el marco, que yo no sé si lo apreciáis, porque a mí me lo tapa las ventanitas en vuestras ventanitas, pero bueno, en la parte derecha de la gráfica tenemos a las madres multíparas que efectivamente tienen una incidencia, una prevalencia de bajo peso al nacer menor que las primíparas, pero mayores discrepancias. Y cuando comparamos la educación y no el empleo, la educación predice mejor que el empleo los indicadores perinatales, mujeres a lo mejor con trabajos no cualificados o menos favorables, si tienen una educación alta, afrontan mejor, gestan mejor, se cuidan más que mujeres de bajo nivel educativo. Fijaros que en 2011, que es un año crítico tras el peor año de la crisis, que fue en 2010, la prevalencia de bajo peso al nacer duplica en mujeres, es el doble en mujeres con estudios primarios frente a las universitarias, ¿no? Aunque la prevalencia es menor, las disparidades sociales es máxima en las multíparas. Bueno, la crisis económica sí que incrementó las desigualdades sociales en el resultado del embarazo, y en los peores años de la crisis económica las disparidades son máximas entre multíparas, ¿no? A pesar de que las prevalencias sean menores que en primíparas. Probablemente lo son porque las madres de ambos extremos multíparas representan el extremo socioeconómico de nuestro país. A un lado están las mujeres profesionales o amas de casa con 2 o más nacidos vivos de altos ingresos que se han podido permitir una familia que hoy llamaríamos numerosa, y en el otro extremo están las madres más jóvenes, más marginales, muchos de los hogares monoparentales de mujeres con condiciones socioeconómicas muy desfavorables que tienen que tienen 2 o más nacidos vivos. En indicadores perinatales y en muchos otros son los extremos que muestran las mayores desigualdades en nuestro país. Bueno, podría considerarse que a tenor de los resultados que estamos viendo, pues ha habido todo lo contrario, un impacto positivo de la crisis económica en el resultado del embarazo, ¿no? Por cuanto hemos visto que esa tendencia al incremento del bajo peso al nacer o de la insuficiencia ponderal se estabiliza, incluso desciende, las mujeres multíparas, pero cuando apreciamos el conjunto de madres, de mujeres, el conjunto poblacional, podemos reiterar o confirmar que no es así, ¿no? En primer lugar, la crisis económica frustró, limitó las oportunidades y los deseos reproductivos de un amplio contingente de mujeres españolas, ¿no? Que renunciaron a ser madres por primera vez definitivamente con edades muy avanzadas, con esa pauta que habíamos previa, o que renunciaron a un siguiente embarazo, ¿no? Y lo fueron más, o muy particularmente los sectores socioeconómicos más vulnerables y las mujeres inmigrantes, ¿no? Aquellas que podrían afrontar, a pesar del estrés general, un siguiente embarazo porque su situación laboral era razonablemente buena, fueron adelante con ello, pero muchas otras mujeres con menos recursos o con menos previsión inmediata de futuro renunciaron a ello, ¿no? En segundo lugar, la crisis sí que determinó, aunque luego se asocia a una estabilización de la prevalencia y el riesgo de nacer con bajo peso, sí que determinó un empeoramiento llamativamente inmediato y generalizado en indicadores neonatales, que además no cabe asociar en los primeros años de la crisis económica a un impacto inmediato material, ¿no?, sobre las condiciones de vida de esos colectivos, que además predominantemente, como hemos dicho, eran más y más las mujeres de alta cualificación profesional, administrativas, etcétera, ¿no? Lo cual, como hemos comentado, y con otras muchas situaciones de crisis internacionales, se podría asociar el impacto del estrés en ese primer periodo de la crisis. Hay que recordar que la crisis de 2007 fue inesperada, fue inmediata y fue generalizada, ¿no? Y determinó una situación colectiva de ansiedad y de imprevisión inmediata que sí que afectó o que sí pudo afectar a la gestación, ¿no? Y luego, aunque sea un colectivo
que ha reducido su contribución a la maternidad en España, en el Estado español, sin duda aquellas mujeres con peor situación socioeconómica sí que registraron un sostenido incremento en bajo peso al nacer. Cuando estamos viendo agrupadas las mujeres primíparas o multíparas que antes veíamos, estamos viendo predominantemente mujeres de alta cualificación o de buen estatus socioeconómico, ¿no? Pero cuando las desagregamos vemos que el bajo peso al nacer, el retraso en el crecimiento intrauterino se dispara en aquellas mujeres de niveles socioeconómicos más desfavorecidos, mientras que los colectivos más favorables se estabiliza o, como las multíparas, descienden, ¿no? De tal manera que la crisis económica sí que tuvo un impacto también a la hora de incrementar las disparidades sociales en salud. Bueno, acabo con esto. El título de nuestra comunicación hacía referencia a la COVID, a la pandemia, ¿no? De la COVID o del COVID-19, ¿no? Bueno, está por evaluarse todavía. Hay algunos estudios preliminares, pero nuestra consideración es que, aunque ha sido más corto, hay que acordarse que la crisis económica tiene un larguísimo recorrido, ¿no? Se alivia aparentemente en 2009, pero luego de nuevo 2010, 2011 hasta el 2014 la situación empeora, ¿no? La pandemia parece que tiene un límite razonable de impacto, pero sin duda, ya lo sabemos, ha determinado una nueva caída de la natalidad en España. De nuevo, las mujeres o las parejas han optado por no quedarse embarazadas ante la imprevisión o la ansiedad que podría determinar esa situación, ese panorama, que además ha conllevado igualmente con otro marco gubernamental sin duda y laboral y bueno, sobre todo con medidas paliativas, como han sido los ERE, los ERTE, etcétera, pero en cualquier caso muchas parejas, muchas mujeres han optado por renunciar de momento temporalmente a la maternidad. Y cabe valorarlo, ¿no? Sin duda, en aquellas que lo han hecho, se podrá percibir desigualdades o un impacto diferencial en función del nivel socioeconómico, de sus condiciones de vida laborales, pero igualmente del nivel educativo que permite, como decíamos antes, paliar a lo mejor deficiencias laborales por medio de un cuidado o de una formación que permite un cuidado mayor durante la gestación propio y del bebé recién nacido, ¿no? En cualquier caso, es un tema muy interesante y bueno, y que esperamos abordar en los próximos años, ¿no? Sin duda, la información podrá confirmar buena parte de lo que hemos visto en un periodo mucho más largo para la crisis de 2007. Bueno, pues muchas gracias. He procurado oír rápido, ser breve y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Carlos. Ha sido una exposición, dices, breve, pero muy interesante y muy bien presentados los resultados. Y ahora, pues creo que tenemos unos minutos, tenemos bastante tiempo para el debate. Lo que nos han presentado tanto Carlos como José Manuel, que es firmante de la presentación, pues creo que introduce elementos muy interesantes en los que sin duda es un problema de fondo, ¿no? Que tenemos, que es el problema de la natalidad en una sociedad cada vez más envejecida y donde además este problema de la natalidad comporta una serie de, digamos, de desigualdades que lo hacen todavía más grave o le otorgan un elemento de más preocupación y sin olvidarnos, en fin, luego si quieres puedes explicar un poco más esto, pero claro, cuando uno ve tus datos, pues esa tendencia creciente desde atrás, ¿no? Del incremento del bajo peso al nacer, con todo lo que eso supone, ¿no? De cara al futuro y la salud de esos niños y esas niñas, ¿no? Tenemos ya una palabra pedida, que es José María Ramón. José María, adelante. Sí, muchas gracias, Josep. Bueno, en primer lugar, también pues me sumo a la felicitación que planteaba Josep porque me ha parecido, digamos, una exposición muy sugerente, con temas muy interesantes.
Y fundamentalmente a mí me han surgido dos cuestiones que probablemente pues quizás no son el objetivo del trabajo que nos presentas hoy, pero que quizás, digamos, estarían más en una agenda de investigación. Pero la primera cuestión poco está relacionado con la cuestión quizás más contextual, en el sentido de si tenéis información o podríais realizar algún tipo de aproximación comparativa con otros países próximos a nivel europeo para determinar en qué medida pues, nos encontramos en una pauta distinta al resto de países o si se estaría fuera de una supuesta norma europea, no lo sabemos, no sé si tenéis información al respecto. Yo creo que esto podría aportar, digamos, más valor añadido del que ya tiene el trabajo que presentáis. Y en segundo lugar, que también pues esto lógicamente está vinculado, relacionado con la información que os aportan las fuentes, si también podríais bajar, digamos, este análisis, hacer una aproximación más de tipo regional, ¿no? Un poco para intentar ver qué tipos de determinantes, ¿no? Porque efectivamente, digamos, todo esto se enmarca en un contexto de crisis económica general, pero quizás, que no lo sé, si disponéis de esta información, si se pudiera realizar, digamos, una aproximación de tipo regional, territorial, pues podrían aportarse elementos que seguramente contribuirían pues a aportar elementos de reflexión al respecto, ¿no? Simplemente estas dos cuestiones que probablemente no son el objetivo actual del trabajo, pero si digamos de cara a un futuro, pues podríais abordar. Gracias. Muchas gracias, José María. Referido a la crisis económica de 2007, los resultados coinciden con los de muchos otros países europeos. Y además es muy interesante porque el impacto en España fue muy alto, indicadores perinatales, y lo fue en otros países, no por la crisis, sino por las políticas gubernamentales. Esto está muy bien establecido y valorado comparativamente en el ámbito europeo. Aquellos países que desatendieron a su población o que afrontaron la crisis con medidas de recortes sociales y sanitarios, vieron empeorados sus indicadores generales, por ejemplo, en salud, no solamente obstétrica o ginecológica, sino, por ejemplo, en salud mental, laboral, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que, más que de la crisis, y se ha profundizado mucho en ello, habría que hablar de cómo se afronta la crisis a la hora de ver los resultados que tiene poblacionales, ¿no? Pero el impacto de la crisis sí que es general, pero está muy matizado, repito, por las políticas que afrontaron los gobiernos de los respectivos países, ¿no? Y luego hay algunos análisis que nos han interesado mucho, por ejemplo, en Reino Unido, que han evaluado o que han valorado y evaluado en algo que coincide con nuestros resultados, y es el impacto generalizado y muy inmediato de la crisis económica, que, de nuevo, no hemos hecho análisis de niveles hormonales o de indicadores de estrés, pero que en cualquier caso se ha considerado que está asociado al estrés materno generalizado, porque si no nos explicaría que no es lo opuesto para no prolongarme, pero esa gráfica de brinco, de salto, se puede desagregar por grupos de edad, por niveles económicos, por educación, por residencia, por las zonas de residencia que ahora comentaremos, y el brinco, el aumento, excepto por sexo del nacido, por sexo fetal, el aumento de prevalencia, aunque luego se estabilice, en algunos casos aumenta o desciende, es general, ¿no? De tal manera que esa consideración que se ha formulado particularmente para el Reino Unido, de que fue el impacto de la crisis del estrés, que está, por cierto, muy bien evaluado. Con el OCS han salido trabajos muy interesantes del impacto que supuso en mujeres gestantes en ese momento el derribo de las Torres Gemelas. Lo podríamos hacer ahora con el impacto que pueda tener las mujeres de La Palma. Los hay de Chile con terremoto, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que es muy sensible los niveles de estrés al desarrollo fetal, ¿no? Y lo que dices tú, lo que comentas, no lo hemos hecho, ¿no? El Boletín Estadístico del Parto
es muy potente. Son las estadísticas vitales, nacionales, ¿no? Estatales. Y numéricamente, como veis, son millones de datos, cientos de miles de datos anuales de nacimiento, ¿no? Se puede desagregar por comunidades autónomas, por territorios. Nosotros hemos hecho análisis al respecto, igual que estos, ¿no? De número de habitantes, que reitero que aumenta en todas las localidades, independientemente del tamaño poblacional, pero efectivamente se puede hacer por comunidades autónomas, por provincias y por localidades. El boletín estadístico de parto tiene esa virtualidad, tiene sus limitaciones, sin duda, pero también tiene esa virtualidad de poder desagregar pues, también territorialmente, ¿no? Y es muy interesante porque sí hicimos una prospección, si os fijáis en lo que hemos, en una de las diapositivas que hemos puesto, sí se apreció o sí apreciamos que eso que se llama, que algunas de las personas participantes lo podrán indicar mejor que yo, los ingresos familiares por comunidad autónoma. Predecía muy bien, porque también reflejaba un nivel más discreto que el nacional o el estatal, la situación económica de la comunidad autónoma o de la región, ¿no? De tal manera que sí se pueden abordar. Y son sensibles, sin duda, a diferencias socioeconómicas territoriales. Muy bien, tenemos también otra palabra, en este caso de Javier Puche. Javier, cuando quieras. Bueno, no sé, José María, si habías acabado o querías preguntar. No, simplemente muchas gracias. Nada, gracias a ti. Disculpa, no sabía si volvías. Javier y luego Roser. Javier. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, enhorabuena, Carlos y José Manuel, por vuestro trabajo. Como decía José María, es un trabajo muy sugerente, muy potente. Y enhorabuena porque los resultados son muy contundentes. Dos cuestiones. La primera es cuando habláis de que hay una relación directa entre el bajo peso al nacer y el aumento del riesgo del crecimiento intrauterino, que va en relación con la caída del PIB, la caída de los ingresos del hogar. A mí me gustaría saber si tenéis información, si lo podéis relacionar esas dos evidencias con los patrones de consumo por colectivos, por grupos sociales, porque claro, efectivamente la crisis fue por barrios y probablemente los patrones de consumo tampoco fueron los mismos en los distintos sectores sociales de la sociedad española. No sé un poco si tenéis información al respecto que podría, digamos, consolidar o validar más vuestros resultados. Y la segunda cuestión es que vosotros en 2018 publicasteis básicamente parte de estos resultados en la revista Nutrición Hospitalaria. Y me llamó la atención, has comentado un poquito también de pasada, que señaláis que los resultados, las disparidades, cuando habláis de las disparidades en el bajo peso al nacer, vosotros decís que se asocian más claramente con el nivel educativo de las madres que con su ocupación. Entonces, a mí la pregunta es, por ejemplo, sobre el colectivo de mujeres con categorías profesionales bajas, con un perfil de cualificación bajo, si vosotros habéis notado diferencias entre aquellas que tenían a lo mejor un nivel de estudios más alto o menos altos, es decir, un poco cómo llegáis a esa conclusión, porque cómo medís el nivel educativo de las madres, o sea, la fuente proporciona información desagregada de si tenían no sé, estudios básicos, estudios de bachillerato, o sea, un poco saber cómo disociáis esa influencia del nivel educativo del nivel de ocupación de las madres y nada más. Gracias. Bueno, Javier, muchas gracias. Espero haberte oído, haberte entendido. Bueno, precisamente lo que indicaba es que es muy llamativo, y por eso decía que era un poco de brocha gorda. Una cosa es tener el empleo de la madre, de la mujer, o su profesión, o el lugar donde reside, y otra cosa es asociarla con el PIB nacional, el PIB estatal o la renta familiar nacional o autonómica, la renta de los hogares, ¿no? Y eso es lo llamativo, precisamente eso no está evaluando, como dices tú, niveles de consumo concreto, en absoluto. Eso lo podemos imaginar a través de
del empleo, de los recursos que la profesión y la educación de las madres implica, ¿no? Pero es muy llamativo que un indicador macroeconómico que no lo suele hacer sea una variable predictiva en un modelo multivariado del bajo peso al nacer, porque es una variable muy mediatizada por la condición individual, personal de la madre, de la mujer. Y es muy llamativo que un indicador macroeconómico, es decir, le aplicamos el PIB del conjunto del Estado a esa mujer, siendo una trabajadora de la limpieza o una profesional cualificada, ¿no? Y a pesar de eso, predice muy bien. Lo predice muy bien y no lo he incluido lo que decía antes, lo que comentaba antes José María, la renta autonómica. Pero en cualquier caso es lo llamativo, ¿no? Que no estamos midiendo nivel de consumo ni ninguna variable concreta de las mujeres, sino que le estamos asociando una variable macroeconómica que de nuevo lo que está indicando es que el conjunto del Estado, de la población, a través de esa caída que hemos visto primero del PIB y luego de la renta familiar, tiene un impacto psicológico tremendo, que es lo que únicamente puede explicar por qué hay un aumento del bajo peso, del retraso del crecimiento en el conjunto de capas sociales, o por edades, o por lugar de residencia, ¿no? Ese indicador del PIB lo que está midiendo es la percepción colectiva y el ánimo y la ansiedad que ha generado una crisis que, como recordaréis, a veces pongo las portadas de los periódicos, era día a día una portada terrorífica, ¿no? No tenemos datos de consumo, excepto, como decía antes, los que sí a nivel individual puedan estar o podamos asociar al empleo y por lo tanto a los ingresos, ¿no? Y en ese sentido, fijaros, el grupo más desfavorecido es ese que se le llama incorrectamente amas de casa, ¿no? Que nosotros hemos denominado, bueno, no se llama amas de casa, se llama tareas del hogar, ¿no? Las que están en casa y que son no trabajadoras, porque básicamente son mujeres desempleadas, esencialmente lo pueden ser, y son las que, más que aquellas que trabajan en trabajos no cualificados o que son no cualificadas, son las que peor o las que tienen un impacto más negativo a la crisis, son las que más abandonan la maternidad, las que más renuncian a ser madres, y son las que peores indicadores, esos gráficos que habéis visto antes, de máxima disparidad y de máximo incremento del bajo peso al nacer, corresponde a eso que debe llamarse más correctamente no trabajadoras, porque están paradas o porque sí son amas de casa, como se decía tradicionalmente, ¿no? Y sí, es muy bien conocido, no hemos descubierto nada. La educación predice mucho mejor el resultado del embarazo que la educación que el empleo. No las he puesto, ¿no? Pero hay algunas gráficas muy llamativas de cómo la educación equipara, la educación discrimina mucho mejor el resultado del embarazo que la profesión, y cómo mujeres de un mismo nivel educativo alto, con profesiones dispares, equiparan, homogenizan, igualan su bajo peso al nacer. Y es sencillo de entender. Esas mujeres pueden tener una mala situación laboral, pero precisamente asociado a que también son embarazos más tardíos, de mujeres más mayores, o de más edad, son embarazos que se llaman muy valorados. Y aquellas mujeres con un cierto nivel educativo se cuidan mucho. Hay una variable que mide muy bien esto que estamos diciendo, que es el número de visitas de seguimiento de los embarazos. Se cuidan mucho su alimentación, que tiene mucho que ver con los hábitos de consumo, mientras que mujeres con niveles socioeconómicos, que está muy correlacionado, por cierto, con niveles educativos más bajos, pues no es que no puedan, es que a veces no tienen la educación como para cuidarse mejor que mujeres que a lo mejor tienen pocos recursos, pero que atienden mucho a su educación con los hábitos, por ejemplo, hábitos nocivos o hábitos de estilos de vida, beber, fumar, etc., ¿no? La educación es bien sabido que es muy discriminante. Y hay un problema, el boletín estadístico del parto solo introduce hace una década la educación de las madres y de la pareja en su caso, ¿no? De tal manera que la serie temporal es mucho más corta, ¿de acuerdo? Pero para los años de la crisis económica, que ya se incluye,
las disparidades en educación son de triplicar la tasa o la prevalencia de bajo peso al nacer o el riesgo en el umbral socioeconómico, en el umbral educativo y menos en el profesional. Gracias. Gracias, Javier. Muy bien, Javier, ¿alguna cosa más o le damos la palabra entonces a Roser Nicolau? Roser, Montbuyes, vale. cuando quieras. Carlos, bueno, yo no sé nada, pero me interesa mucho el tema y te quería hacer una pregunta para que me completaras un poco información, y la otra quizás es una observación sobre algo que has dicho. La primera es sobre completar. ¿Habéis trabajado sobre datos los que están en la web del INE o habéis conseguido? Porque creo que del peso al nacer, muchos de los boletines no lo indican el peso al nacer. Creo que aún hay una, ¿no? Entonces, ¿habéis trabajado habéis pedido datos especiales o cómo está la información? Porque sé que era una información que no se rellenaba en muchos casos el peso al nacer. A ver, bueno, lo que he mostrado ahí ahora corresponde al boletín estadístico de parto, que tiene sus limitaciones. Pero son las estadísticas nacionales y permiten hacer seguimientos temporales que son muy interesantes, ¿no? El bajo peso al nacer sí se registra porque además se lleva registrado de los hospitales por parte del personal sanitario, ¿no? El peso al nacer y la edad gestacional, de tal manera que sí que tiene un buen registro. Hay un cierto... Además, por ejemplo, el boletín estadístico de parto tiene algo muy interesante, y es que, en concreto para población migrante, ¿no? Y es que no discrimina, o sea, es con lo que se inscriben a los bebés, y se incluyen también a las personas que no tienen un estatuto legal en el país, en el Estado, ¿no? De tal manera que incluye a un amplísimo conjunto poblacional. De esos 6 millones y pico de datos que se pueden tener, o de varios cientos de miles al año, hay un cierto sesgo de respuesta en algunos indicadores, pero no, el peso al nacer concretamente se incluye. Y... ¿El peso concreto o te dicen si pasa o no pasa de los 2,5? El peso no, esto está categorizado, es el peso concreto. Las semanas gestacionales concretas también. En la web del INE no está esto. No, lo que pasa, a ver, lo que habitualmente, por ejemplo, la primera diapositiva que os he puesto, que es la de la evolución del índice sintético de fertilidad, el INE, podéis encontrar información de los datos agregados, nacionales o estatales. Estos datos provienen de lo que se llaman los ficheros de microdatos, que son series individuales de las mujeres, de las madres, de tal manera que lo que tenemos no son los datos agregados por año. Lo que habéis visto aquí es la información mujer a mujer. Incluso yo he tenido la oportunidad de localizar una línea de numeritos que corresponden a uno de mis últimos hijos. Puedes llegar a saber cuántos nacen con un kilo y medio. Sí, claro, tienes los datos, Yo pensaba los datos numéricos, y están desagregados individualmente. Vale, cuando yo lo miré hace muchísimos años y tal, recuerdo que habían muchísimos, no consta aún, digamos, el peso concreto. La otra pregunta es... Hay un porcentaje, Rosera, sí que hay un porcentaje de no respuesta. Y hay, por ejemplo, fallos del propio INE de no registrar. Por ejemplo, ahora se registra, que es muy interesante, el tipo de parto también, pero, por ejemplo, hay deficiencias anuales, a lo mejor en alguna comunidad autónoma, que no se registra el tipo de parto, cesárea, vaginal, etcétera, ¿no? Pero en general el volumen de datos está, es la totalidad de los nacidos en el país, en el Estado, y los datos lo que sí te diré en ese sentido, que creo que va por ahí tu consideración, es que hay que, lo que se llaman casos perdidos, hay que evaluarlos con detenimiento, porque a lo mejor los casos perdidos corresponden a estratos sociales que cumplimentan o que no aportan la información. Pero una vez tenido en cuenta esa consideración, los datos sí son muy potentes. Con series hospitalarias, de todas formas, con series hospitalarias, los resultados son similares. Las otras dos cosas te las digo ahora para que no dediques tanto tiempo, sino a mí.
Pero una es, ¿qué dicen los médicos? Porque ahora me has respuesto, con la respuesta a Javier, me has respondido en parte, ¿no? Porque la educación, ingreso, parecen importantes para explicar bueno, las desigualdades, digamos, ¿no? Pero dices, ¿a través de qué, cómo influyen? Y entonces has hablado, bueno, pues el tema de la alimentación, quizá las adicciones, y creo que también has nombrado el tema del control de la gestación, ¿no? Pero aparte de esto, que imagino que todo esto beneficia el peso, ¿no? Pero, ¿qué dicen los médicos, por ejemplo, sobre la influencia? ¿Influye la edad de la madre, independientemente, ceteris paribus, todo lo otro? ¿Varía el peso en nacer con la Bueno, edad, Roser, la eso... alimentación? Bueno, y estas ya lo sé, pero tenía un poco de curiosidad para si Bueno, se sabe. sí, eso es, has acabado, Roser, sí. Bueno, eso Adelante. es abrir el melón, ¿eh? Bueno, ¿por qué aumenta en la serie temporal? ¿Por qué aumenta a nivel internacional y también en el Estado español el bajo peso en nacer? Por un aumento de intervencionismo obstétrico innecesario. Innecesario. El personal sanitario, los médicos, hombres o mujeres, tienen una consideración que no es real. Y es que la edad combinada con la primiparidad es un riesgo obstétrico. Sí que es verdad que mujeres de mayor edad que son primíparas pueden tener mayor dificultad que mujeres a lo mejor más jóvenes o que son ya multíparas. Pero el problema es que se ha considerado grupo de riesgo a las mujeres mayores de 30, mayores de 35 años, sobre todo si son primíparas, y los partos intervienen innecesariamente. De tal manera que eso conduce a incrementos de tasas de cesáreas o a incrementos de anticipación del parto, de provocar el parto, de no dejar que se geste con calma, por una consideración que podemos considerar adecuada y es prevenir o anticiparse a un riesgo para la madre o para el feto, ¿no? Pero hay una consideración, nosotros tenemos un trabajo al respecto, y es que, digamos que el impacto biológico de la edad sobre la gestación es mucho más limitado del que clínicamente se le atribuye. De tal manera que buena parte de lo que estamos viendo es un incremento innecesario del intervencionismo obstétrico, ¿no? Estamos satisfechos de que la medicalización del parto pues favorezca salvaguardar madres y bebés, ¿no? Pero en cualquier caso se está interviniendo excesivamente en los partos y buena parte del incremento de la prematuridad y asociado a ello el bajo peso está vinculado a considerar de riesgo per se a madres mayores de 35 años con partos con un primer parto, cosa que no es así, de tal manera que de igual manera que se ha hecho rutina que aquella mujer que ha tenido una cesárea previa tenga que ser sometida a una cesárea en su siguiente embarazo y parto, ¿no? Pero vamos, sí se considera, sí que ahí evidentemente hay un proceso de envejecimiento biológico que sí se ve afectado por la edad, pero en edades muy avanzadas y en cualquier caso no comporta o no justifica un exceso de intervencionismo como el que se está viendo en la sanidad, en el ámbito médico. Y, bueno, y ya que hemos abierto el melón, es decir, no hemos abandonado quizás más la acción profiláctica, es decir, el seguimiento adecuado del embarazo de las madres, tanto si son madres con más edad como madres con menor edad. Es decir, no hay un poco un abandono de ese seguimiento, de esa barrera profiláctica que se hacía en el pasado de los embarazos y lo hemos centrado, como tú acabas de decir, más en la vertiente de la atención obstétrica, olvidándonos de esa, digamos, prevención que supone hacer un seguimiento adecuado del embarazo y aplicar las medidas correspondientes cuando hay un cierto riesgo, etcétera. ¿Qué opinan al respecto? No, precisamente los embarazos se siguen muy bien y está muy bien establecido las visitas. El problema es que cuando llega el momento del parto hay una consideración a priorística y es que esa combinación que es predominante en las mujeres del Estado español y en muchos países desarrollados de que se combina, que son más mayores de lo tradicional
y que además son primíparas con un factor de riesgo. Y entonces, cuando no hay ninguna evidencia de riesgo fetal o de sufrimiento fetal, los partos se intervienen, se anticipan, se provocan y no se permite una finalización, lo mismo que, por ejemplo, nosotros hemos estudiado un tema que nos gusta mucho y que es muy bonito a la hora del parto. Somos primates, aunque no lo parezca. O aunque a veces lo parezca demasiado. Somos primates y desde hace 55 millones de años tenemos un parto que es predominantemente nocturno. Y en las series que hemos analizado de partos no intervenidos de la Casa de la Maternidad de Madrid, por ejemplo, del siglo XVIII y XIX, y siempre se ha sabido, los partos son predominantemente de madrugada y de primera hora de la mañana. En el Hospital La Paz de Madrid, con cuyos colegas hemos trabajado de obstetricia y ginecología, únicamente son predominantemente nocturnos los partos que son vaginales no intervenidos. Todos los demás son diurnos. ¿Por qué? Porque se programan. ¿O por qué? Porque se intervienen. Y lo de que sea nocturno no es ninguna tontería. Es un ciclo circadiano, por ejemplo, que favorece las contracciones, que favorece la emisión natural de oxitocina. De tal manera que se interviene, se rompe un ciclo de mayor tiempo de espera, que lo que ocurre es que genera mucha ansiedad, porque también es verdad que se ha judicializado mucho los problemas obstétricos, ¿no? De tal manera que eso lo manifiestan abiertamente el personal sanitario, ¿no? Antes que un problema, que evidentemente puede costarle la vida al bebé o determinar secuelas graves, pues se interviene, pues se hace una cesárea, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esa intervención hace que se genere igualmente, pues a lo mejor situaciones que no siempre serían necesarias, ¿no? Pero no, los partos en general, las gestaciones en general están muy seguidas, y eso precisamente es lo que decíamos antes, es muy discriminante el nivel educativo de las madres, en el sentido de saber, de estar informadas, de preocuparse, y bueno, al menos en el sector público digamos que sí que se programa bien y se sigue bien, ¿no? El problema es fundamentalmente cómo si favorecer un parto que puede parecer más tardío o si se anticipa, ¿no? Si se le deja que continúe o se interviene ante quizás un posible problema. Muy bien, pues no sé si hay más intervenciones. Yo tenía, sí. Bueno, tenía una observación. No, Roser, adelante. Perdona, que no le he dicho, y es que lo único que a mí no me ha convencido de la exposición es la conclusión 1, de que la crisis ha reducido más la fecundidad de los otros grupos que de las mujeres profesionales, y sobre todo que ha reducido mucho la de las mujeres no activas, las amas de casa. A lo mejor sí que es así, pero creo que la gráfica que pones no convence, porque fíjate, bueno, o sea, has puesto una gráfica que es el porcentaje de niños que nacen de cada grupo profesional. Y claro, es que mujeres profesionales es que no hacen más que aumentar. En España ha aumentado muchísimo, ¿no?, el número de mujeres con estudios. Y entonces habría de ser comparar la fecundidad de los distintos grupos, creo yo. ¿Sabes? Es decir, que la crisis ha hecho, ¿no?, sí, la proporción de niños que nacen de cada grupo de mujeres. Entonces, claro, las mujeres profesionales cada vez contribuyen más, pero es que cada vez hay más de mujeres profesionales, no es necesariamente, es posible que la fecundidad la hayan conservado, mantenido, no lo sé yo esto, pero que cada vez hayan más hijos de madres profesionales es porque hay cada vez también más madres profesionales, y mujeres que no trabajan es que hay cada vez menos, hay muy pocas ya. Sobre todo de edad de tener hijos, a los de 30 años hay poquísimas que no. Bien, efectivamente sí que... Sería mejor comparar el índice sintético de fecundidad, lo que has puesto antes, pero por categorías que no sé si alguien lo ha calculado, yo no lo he visto. No, el índice sintético de fecundidad aquí es el que lo tienes para extranjeras y españolas. Entonces, las españolas tener por categoría profesional, que a lo mejor se ha calculado. ¿Entiendes? Lo que sí. Hay un efecto selección, es decir, también, como tú dices, o de composición. Sí, que efectivamente hay una mayor contribución porque está aumentando.
Sí, está aumentando el peso de estas mujeres muchísimo, ¿no? Y por esto también se explica que aumente desde antes, porque es que está aumentando regularmente desde la educación. Sí, pero efectivamente, por ejemplo, sí que se asocia con la crisis, por ejemplo, en mujeres administrativas desciende, en mujeres del sector servicio desciende, que también es decir, que en mujeres de amas no trabajadoras desciende. Quiere decir que independientemente de la tendencia al predominio de mujeres, que habría que verlo no de madres, sino efectivamente del colectivo general de mujeres, de madres sí que aquellas que no tienen recursos sí se han retirado predominantemente o más abundantemente. No, contribuyen menos porque son menos, igual que también pasa con las administrativas, es que hay muchísimas menos mujeres. Es decir, las profesionales han aumentado muchísimo porque la universidad está, bueno, es decir, porque hay muchísimo. Ya, Rosé, si no es así, pero si que no me acaba de dejar decir ya. Esto es típico de demógrafo, digamos, ¿no? De decir, bueno, a mí hay un efecto que decimos de bien, eso está muy bien y te lo agradezco. Vale, pero si te fijas, sí que hay, si te fijas en torno al periodo de crisis, sí que hay un cambio de inflexión, un punto de inflexión en la mayoría de los grupos. De tal manera que tendencias que son de aumento o de sostenerse descienden y no puede asociarse a la tendencia socioeconómica general, ¿no? Al perfil socioeconómico. Sí. No, puede ser que sea verdad lo que dices, pero la gráfica no es contundente en el sentido de que uno piensa, lo primero que piensa, digo, hombre, es que, claro, hay muchísimas más profesionales que en 1996. Es normal sí, que... pero es que la gráfica lo que muestra es que hay más madres profesionales. Tendríamos, o podemos valorar, o podemos ver cómo ha evolucionado, si ha evolucionado de manera pareja el incremento de profesionales en el conjunto de mujeres. No, ya te lo aseguro que no, ha aumentado mucho más madres profesionales o mujeres profesionales. Por eso digo que más allá de ese incremento, habría que ver si esto sin ser madres es igual de mujeres. Sí, o sea, si es tan llamativo el incremento de profesionales en España como el de madres profesionales. Sí, no, nada. Pero vamos, ¿no? Que está, precisamente eso está muy bien, para eso estamos, para encontrarnos y debatir. Pero sí, es muy interesante y además es así. Mi consideración es esa, que no sé si ha aumentado igual la distribución de mujeres, pero vamos, me parece una consideración muy pertinente, desde luego. Sí, una última cuestión, Carlos. Bueno, me ha gustado mucho tu exposición con relación a la fuente, porque el menú de información de variables que presenta el boletín es fabuloso. Hay datos de hospitales públicos, imagino que son la mayoría, pero también de hospitales, clínicas privadas. ¿Eso se puede analizar? Lo digo por no lo hay. El boletín no lo hay. No lo aclaro. No lo hay. Ahora se está modificando la recogida de datos de tal manera que, bueno, es decir, me parece mentira, con todos mis respetos, que una institución como el INE no se dé cuenta de la potencialidad de incluir datos, que es sencillo y cómodo. Entonces, se está cambiando la modalidad de recogida de datos y a lo mejor se puede empezar ya a rastrear, no de momento todavía, si es público, privado, etcétera, el hospital. Pero no, esa información no la incluye. Gracias. Muy bien, pues yo creo que ha sido una exposición interesantísima, un debate igualmente interesante. Nos quedamos con muchas ideas encima de la mesa. Personalmente me quedo con la sensación de que una vez más nuestras autoridades desaprovechan el trabajo tan importante que hacen investigadores y grupos como el de Carlos para que esto luego se traduzca en políticas efectivas que reduzcan y podamos avanzar en la reducción de las desigualdades, pero bueno, es más un posicionamiento personal, una opinión que quizás podríamos discutir en otro momento. Creo que hemos superado ya la hora que nos hemos señalado para el seminario. Agradeceros a Carlos y, por supuesto, a José Manuel vuestra interesantísima, como digo, contribución y a todos los que nos habéis acompañado y participado
tanto siguiendo la sesión como el debate. Y creo, José Miguel, que lo podemos cerrar aquí, ¿no? Sí, sí, claro, gracias. Muy bien, pues... Bueno, por mi parte, igualmente daros las gracias por vuestra atención y vuestros comentarios. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.